situacional sobre la COVID-19 y la viruela del mono a la fecha, siendo hoy día 19 de agosto. Señores congresistas, la presidencia informa que al día de hoy se han registrado un total de 4.250 nuevos casos y 21 fallecidos, así como un total de 1.143 pacientes hospitalizados por la COVID-19. A la actualidad, la Superintendencia Nacional de Salud ha reportado que el 35.2% del total de camas UCI se encuentran ocupadas. Se tiene 323 camas de hospitalización ocupadas, 92 camas UCI ocupadas, 76 camas UCI con ventilador ocupadas y se cuenta con la disponibilidad de 169 camas UCI disponibles. El Ministerio de Salud ha reportado un avance del 90.8% de la vacunación contra la COVID-19 en la primera dosis, 85.5% en la segunda dosis y 70.4% en la tercera dosis, siendo las regiones de Amazonas, Loreto, San Martín, Huánuco, Huancavelica, Ucayali, Cajamarca, Ayacucho, Madre de Dios y Puno las que registran un menor avance por debajo del 60% en relación a las demás regiones. En lo que concierne a la situación de la viruela del mono en nuestro país, según el MINSA, en su último reporte, se han detectado 24 casos nuevos, acumulándose en total 891 casos en 15 regiones reportadas, siendo Lima Metropolitana el área con mayor índice de contagios, con un total de 733 casos reportados hasta la actualidad. Si algún colega congresista desea informar, puede hacerlo por espacio de 2 minutos a partir de este momento. No habiendo informes, señores congresistas, la presidencia informa también que ha ingresado a la comisión el oficio 004018-2022 MPFN SECFIN, remitido por la señora Fiorella Cacique Alvisuri, secretaria general de la Fiscalía de la Nación, mediante el cual informa en relación a la recomendación emitida por nuestro despacho para la agilización y culminación de la investigación por el presunto delito de contaminación ambiental contra los representantes legales y funcionarios de la refinería La Pampilla S.A. y los que resulten responsables. En ese sentido, señala que la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental de Lima Noreste impulsa la investigación número 07-2022, precisando que el caso se encuentra en etapa de investigación preliminar, dentro del plazo legal de 240 días, por tratarse de una investigación compleja. Si alguno de los señores congresistas tiene interés en el documento indicado, puede solicitarlo a la Secretaría Técnica. Colegas congresistas, además informa... Presidente. Sí, dígame, colega. Presidente, buenos días. Por favor, consignar mi asistencia. Consignar, por favor, señora secretaria técnica del congresista García Correa, por favor. Sí, muchas gracias, presidente. De nada, colega. Colegas congresistas, además se informa que se ha remitido a sus correos y el de sus asesores la propuesta del plan de trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos y Desastres COVID-19 para el periodo 2021-2026, que será visto en la correspondiente estación posterior a la presentación de nuestro invitado. Pasamos a la sesión orden del día. Señores congresistas, vamos a tener la presentación del señor Rosendo Leoncio Serna Román, ministro de Educación, quien va a informar en relación a los siguientes temas: las medidas implementadas en las instituciones educativas a nivel nacional para asegurar la continuidad de las clases presenciales frente al incremento de casos de la COVID-19. Y como segundo punto, las acciones priorizadas por el sector para el desarrollo de las clases presenciales en los institutos y universidades a nivel nacional en el contexto de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Y como tercer punto, las medidas priorizadas en coordinación con el Ministerio de Salud para la prevención y tratamiento de contagios por la viruela del mono. Señores congresistas, a nombre de la Comisión Especial, damos la bienvenida a nuestro invitado, el señor Rosendo Leoncio Serna Román, ministro de Educación, quien informará en relación a los temas precedentemente señalados en el marco de la emergencia sanitaria nacional por la pandemia COVID-19. Tiene la palabra el señor Rosendo Leoncio Serna Román, ministro de Educación.
Buenos días. Presidente, buenos días. Para consignar mi asistencia, congresista Muñante, por favor. Gracias, congresista. Ya se le autoriza también a la secretaria técnica consignar su asistencia. Muchas gracias. Buenos días al presidente de la Comisión de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19, a los señores congresistas integrantes de la comisión, al equipo técnico también que está atento a esta presentación. Un saludo cordial y vamos a hacer lo más explícito posible respecto al tema de lo solicitado. El primer punto que nos solicitan es las medidas implementadas en las instituciones educativas a nivel nacional para asegurar la continuidad de las clases presenciales frente al incremento de casos por COVID-19. Siguiente. No sé si alguien nos está apoyando el equipo técnico. Miren, nosotros hemos planteado 4 aspectos importantes que nos permiten tener un control y hacer un seguimiento respecto al tema de esta situación de la pandemia del COVID-19. Tenemos nosotros una plataforma llamada Simon, donde se recoge toda la información, tanto de la habilitación de las aulas, de las medidas de seguridad, en todas las instituciones educativas del país. Luego, hemos emitido los protocolos de bioseguridad en las instituciones educativas, pero estas consignadas también con la dotación, en el caso de mascarillas, los insumos, alcohol, jabones, toallas descartables. Todo esto es material que ha sido ya entregado a las instituciones educativas antes del inicio del año escolar. Y teniendo en cuenta que existe el saldo no utilizado de 2020 y 2021. Luego, igualmente, nosotros tenemos un trabajo coordinado con MINSA. Todos los protocolos que nosotros estamos emitiendo es en función de la implementación de como líder, en este caso, de todo este proceso que corresponde al MINSA. Nosotros adecuamos nuestros protocolos a la situación de opinión sanitaria que tiene el sector. Y luego el aspecto del soporte emocional. Son 4 aspectos que hemos considerado. Siguiente. ¿Cómo trabajamos en el monitoreo de la plataforma SIMO? El monitoreo de la gestión de las acciones pedagógicas en la institución educativa durante la prestación del servicio educativo presencial. Entonces, el SIMO controla este tema, cómo se está llevando a cabo el desarrollo de las actividades educativas, pedagógicas. Luego, igualmente, monitorea la gestión escolar en las instituciones educativas que prestan el servicio educativo presencial, en este caso en el marco de la Resolución Ministerial 186. Igualmente lleva el registro de alerta de casos de contagio COVID-19 en los servicios educativos de educación básica, regular, especial y alternativa, para el registro de información por parte de los directores mediante la ficha alerta de casos de contagio COVID-19. Siguiente. Los protocolos que nosotros venimos utilizando. Se encuentra vigente mediante la resolución 186, se regula el retorno a clases bajo los enfoques seguro y descentralizado, según las medidas planteadas por la PCM a la Declaratoria de Emergencia Sanitaria y los protocolos referidos a salud elaborados por el MINSA. Medidas de bioseguridad en locales educativos. Como lo hemos señalado, nosotros estamos en las instituciones educativas que tienen presencialidad, dándole prioridad al uso de las mascarillas, a la situación de la vacunación completa, lavado de manos y la ventilación en las aulas. El tema de vacunación completa, como lo se va a advertir más adelante, un trabajo fuerte ha permitido altas tasas de vacunación en el caso de los docentes. Y en el caso de los estudiantes, también por etapas se nota el avance que lo vamos a mostrar más adelante. Siguiente. Se encuentra vigente la RM 116, que es la norma que regula el retorno a clases bajo los enfoques seguro y descentralizado.
en los casos sospechosos o confirmados de COVID-19 en las instituciones educativas, ¿qué es lo que se plantea? Aislar en un ambiente local educativo a la persona detectada con sintomatología. Por ejemplo, en un aula, si se detecta un niño con algunos síntomas que pueden presumir el tema del contagio, entonces cada institución educativa ha preparado un ambiente exclusivo para aislar a ese niño a efectos de que se le haga los controles que corresponden. El director o tutor da aviso a la familia, reporta al MINSA o a E-Salud. Ahí tienen ustedes las líneas mediante el cual las instituciones educativas tienen una comunicación directa tanto con MINSA o con E-Salud. En caso de síntomas graves, se solicita la atención médica inmediata. Si el caso es detectado en domicilio, la persona no debe asistir al local educativo y con la finalidad de facilitar la vigilancia epidemiológica, es decir, quienes están en el entorno de los niños. Siguiente. Ante un hecho, ¿qué hacemos ante un hecho sospechoso o confirmado de COVID? Según la norma, el servicio educativo presencial deberá ser suspendido solo en el aula, es decir, no se cierra la institución educativa, solo ubicado la presencia del estudiante con sintomatología o confirmado, se aísla en todo caso el aula, no toda la institución, donde se detectó el caso confirmado o sospechoso de COVID por el tiempo que determine el MINSA. Ahora se está solamente teniendo en cuenta 5 días, de acuerdo a lo que ha señalado el MINSA, teniendo en cuenta la situación de la vacunación también. Las aulas que no registren casos sospechosos o confirmados por COVID deben continuar con las clases presenciales. Los estudiantes serán atendidos con el servicio educativo a distancia. El niño que ha tenido problemas de COVID no pierde la atención, tiene que coordinar con la docente o con el tutor a efectos de que el servicio educativo no se detenga y siga manejándose a distancia. Todo miembro de la comunidad educativa que haya estado en contacto con un caso sospechoso o confirmado de COVID será monitoreado y los casos confirmados no acudirán a la institución educativa por 5 días, de acuerdo a la normativa vigente por el MINSA. En este caso, nosotros, ¿cómo estamos trabajando? Si se detecta un caso de un niño en un aula, ese niño es aislado y las clases continúan y se tiene una permanente vigilancia a efectos de que si se nota, se ubica, se detecta un caso, síntomas con algunos otros niños, se va aislando. Y nosotros no hemos reportado un contagio masivo en aula, salvo casos aislados y que han merecido la atención individual y finalmente los niños después de 5 días han vuelto a clase. Entonces, ahora, han habido casos en que el director, en la situación de la desesperación, de notar que ha habido un caso allí, ha cerrado la institución educativa. Entonces ahí, por intermedio de la UGEL y de la ADERE, hemos estado haciendo que se entienda el protocolo consignado y que no debe cerrarse toda la institución educativa. Siguiente. El Ministerio de Educación, teniendo en cuenta de que de 5 a 12 años es el estrato donde menos porcentaje de vacunación hay, porque esto tiene que tener la autorización de los padres de familia, hemos empezado a motivar ya semanas atrás a las instituciones educativas y ahí estamos detectando o estamos premiando a las instituciones educativas que han pasado el 90%. En el caso de Ucayali, por ejemplo, hay 5 instituciones que han pasado el 90%, en algunos casos el 95% en todos los estudiantes. Y con el MINSA, lo que hemos entrado en coordinación es que los equipos móviles visiten la institución educativa, planifiquen un día anterior o 2 días anteriores a la vacunación el tema de las autorizaciones. Ahí tenemos dificultades porque los papás no están enviando la vacunación. Hemos sugerido que se haga una situación inversa, es decir, que se comunique a los padres de familia que se va a posibilitar la vacunación
y si es que no hay respuesta, significa que hay una aceptación, es decir, que la respuesta sea en negativo, es decir, el papá que no quiere debiera comunicar, y el que no responde es que se va a vacunar. Este tema, no sé, vamos a ver en qué medida pueda permitir una rápida atención, pero estamos preocupados porque en ese estrato es lo que el avance, aun cuando las últimas semanas hemos alcanzado un buen avance, pero quisiéramos que esto sea un poco más, teniendo en cuenta que eso permitiría mayor seguridad en las instituciones educativas. Siguiente. Algunas medidas que hemos implementado y ya le hemos estado señalando, se ha emitido la resolución ministerial 186 que establece las responsabilidades de coordinación y promoción con la DIRESA y con los establecimientos de salud por parte de la DERE o las gerencias regionales, las UGELs y las instituciones educativas según corresponda. Dependiendo cómo es el nivel de liderazgo en las instituciones educativas, nosotros hemos visto que hay instituciones educativas han posibilitado que permanentemente en la institución educativa funcione centros de atención. Eso permite una mejor atención. Entonces ahí es importante la gestión de los directores de las instituciones educativas para poder coordinar y posibilitar, en el caso con las postas o con los hospitales o con el mismo de salud, ¿no? Se ha elaborado también la guía de gestión escolar del Minedu, aprobada mediante oficio múltiple, establece acciones de coordinación de las instituciones educativas con los establecimientos de salud para la vacunación en escuelas, siempre con consentimiento informado. Igualmente, se ha brindado la información respecto al uso de recursos comunicacionales, oficios, web, directivas, notas de prensa, comunicación directa a través de mailing, mensajes, redes sociales, sobre vacunación. Igualmente, lo que señalaba el reconocimiento a las instituciones educativas con mayor avance en la vacunación. Siguiente. Avances en vacunación. Está al 15 de agosto del 2015. Miren, nosotros tenemos una población objetivo de 782.290 personas. Estoy refiriéndome al personal docente y administrativo de educación básica. En porcentajes, con primera dosis están 97,77%, con 2 dosis 96,86%, con 3 dosis 90,44%, con cuarta dosis, la de refuerzo, 27,49%. Es necesario señalar que gran parte, estos porcentajes, en el caso de los docentes, solo de los docentes, sobrepasa el 97%, en el caso de los docentes. Con administrativos, este es el porcentaje que estamos mostrando. Siguiente. Respecto a estudiantes de 12 a 17 años de educación básica, con primera dosis, 89%. Con segunda dosis, 81,63%. Con 3 dosis, 33,83%. Entonces, lo que nos preocupa a nosotros es la tercera dosis y también sobrepasar el 90% en ambos casos. Aquí el problema que tenemos son las autorizaciones. Es un problema porque hay algunos padres de familia que no están autorizando e impiden el avance, pero con segunda dosis hemos avanzado fuertemente porque hace dos semanas atrás estábamos en 60% y hemos logrado alcanzar ya el 80%. Siguiente. Estudiantes de 5 a 11 años. Este es el estrato que nos preocupa porque con primera dosis hemos alcanzado 72,23%, con 2 dosis 58,84% y con 3 dosis 2,58%, aun cuando con la temporalidad, conforme vayan aplicándose, hay que esperar 25, 23 días, me parece, entre dosis y dosis, y esperemos de que al ritmo que se está vacunando, la tercera dosis tenga que incrementarse también.
Entonces, este estrato, estamos viendo nosotros las estrategias, ahora se ha dispuesto a nivel de las instituciones educativas, sean los docentes quienes motiven el tema de la vacunación y conjuntamente con el equipo móvil del Ministerio de Salud o e-Salud pueda completarse la vacunación y tener un buen avance. En esta parte hay una situación una resistencia a los padres de familia por el tema que los niños no tienen un contagio ni una situación de enfermedad muy fuerte que seguro que lo pasan muy rápidamente, entonces ellos prefieren no vacunar. Este tema de información en el último Consejo de Ministros también ha sido materia de análisis y de recomendación para que el sector salud pueda movilizar sus equipos a las instituciones educativas de repente con más frecuencia o en mayor número de equipos. Siguiente. A nivel de universidades, hay que entender que en el caso de educación básica se ha vuelto a la presencialidad al 100%. Y en el caso de las universidades, la situación de la presencialidad es gradual. Hay universidades que están todavía trabajando el tema de la semipresencialidad o la situación mixta, semipresencialidad, y en forma gradual se están incorporando a la presencialidad. Pero teniendo en cuenta ello, es necesario que ahí sí hay una vacunación. Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, con primera dosis 96,9%, con segunda 95,7%, con tercera 86,8% y con cuarta dosis en refuerzo 4,8%. Entonces ustedes lo que ven aquí es un buen avance respecto al tema de la vacunación en estudiantes universitarios. Siguiente. En personal docente y administrativo de las universidades, 96,3% con primera dosis, 95,9% con segunda dosis, 94,5% con tercera dosis y 38,1% refuerzo de cuarta dosis. Mira, aquí el porcentaje de docentes es un buen avance, ¿no? Siguiente. Acciones para fortalecer el soporte socioemocional. ¿Qué cosa hemos hecho para fortalecer el soporte socioemocional? Siguiente. Tenemos nosotros ahí herramientas de recojo de información de habilidades socioemocionales y factores de riesgo. Conocer el estado y las condiciones socioemocionales de los estudiantes. Identificar si las habilidades socioemocionales de nuestros estudiantes estaban en inicio, en proceso o en un nivel satisfactorio. Disponible para el nivel de inicial de 5 años, primaria y secundaria. Aquí hay todo un protocolo, hay infografía, todo un material que ha sido distribuido desde el Ministerio de Educación y que está permitiendo pues un trabajo, en este caso, la atención. Nosotros, ¿cuánto nos hubiese gustado que se incremente personal para dar soporte socioemocional, pero ahí tenemos dificultades de orden presupuestal que no se puede, teniendo en cuenta que tenemos, por ejemplo, la ley de psicólogos que debieran estar uno en cada institución educativa, pero por situaciones de presupuesto, hace más de 10 años eso no se implementa. Siguiente. Luego también, dentro del marco de los programas de habilidades socioemocionales, se está priorizando la implementación de experiencias de aprendizaje de tutoría, que potencien el estado de las habilidades socioemocionales en el grupo tutorado, o sea, en aquellos jóvenes que están llevando la tutoría. Igualmente, esta situación de experiencias de aprendizaje vivenciales, atractivas e innovadoras, que incluyen una serie de metodologías participativas e interdisciplinarias para el despliegue de cada una de las habilidades socioemocionales y de su evaluación formativa por parte del docente, disponible para el nivel de primaria y secundaria. Miren, aquí lo que hemos podido es incrementar con psicólogos, pero para la UGEL. Hay un equipo de psicólogos para la UGEL. Tenemos también el programa de convivencia escolar que refuerza este programa de habilidades socioemocionales que producto de la pandemia estamos nosotros tratando en cada institución educativa. Ahí es necesario señalar también con claridad debilidades respecto a la asistencia profesional que nos gustaría sería en cada institución educativa. Siguiente.
Acciones para fortalecer el soporte socioemocional. Se ha dado el ciclo de asistencias técnicas por los especialistas de tutoría, orientación y orientación educativa por el bienestar socioemocional, para fortalecer capacidades, lineamientos de tutoría, orientación para la educación básica y ciclos de webinar a docentes y directivos por el bienestar, así se llama este ciclo. Y tenemos un repositorio muy fuerte con todas las experiencias que han sido comunicadas y registradas de parte de todas las regiones del país. Siguiente. Tenemos también una estrategia Te Escucho Docente, que es una estrategia que permite la comunicación de un equipo de especialistas, de psicólogos, trabajadores sociales, que se comunican directamente de un call center con los maestros. Se tiene atendido 38.273 docentes atendidos y también el fortalecimiento del bienestar a 656 especialistas. Esta se va a mantener hasta el 31 de diciembre y los docentes que tienen alguna dificultad de tipo socioemocional conversan y dialogan y se les da las recomendaciones del caso. Siguiente. La segunda preocupación mostrada por la Comisión es acciones priorizadas por el sector para el desarrollo de las clases presenciales en los institutos y universidades a nivel nacional, en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19. Siguiente. Siguiente. Miren, respecto a la adaptación a la educación remota de emergencia y retorno a la presencialidad en universidades públicas, miren, para enfrentar la pandemia el 2020 la educación fue estrictamente remota, 2021 igualmente. Se volvió en el 2022, en el primer semestre, semipresencialidad de emergencia. Hemos emitido una normativa para el retorno mucho más rápido, gradual, seguro a las instituciones, a las universidades del país. Y ya se ha emitido la norma que permite ello, ¿no? Entonces, es más, allí se ha trabajado con los rectores o con los presidentes de las comisiones organizadoras en el sentido, dentro del marco de su autonomía, algunas universidades puedan tomar la decisión de avanzar más rápido respecto a la presencialidad. Se ha emitido la resolución viceministerial mediante el cual se está planteando, y en un primer momento se planteó el retorno al 100% a la presencialidad, pero han habido universidades que han señalado que tienen algunas dificultades respecto a la implementación de los insumos y de los espacios, y por eso que se ha tenido que replantear y se ha dispuesto el retorno gradual y en semipresencialidad, y conforme va avanzando el tema de la implementación puedan las universidades también volver al tema de la presencialidad completa. Siguiente. En el caso de las universidades, se ha distribuido 64.964.337 a 40 universidades públicas. Ese es el monto que se ha repartido dentro de lo que el Ministerio de Economía nos han aprobado. Siguiente. ¿Cómo va el porcentaje de inicio de clases en las universidades? En el primer semestre 2022, en forma virtual, dos universidades públicas y 11 universidades privadas. Semipresencial, 30 universidades públicas y 30 universidades privadas. En presencial, 18 universidades públicas que han optado por trabajar en forma presencial y 5 universidades privadas. Respecto al segundo semestre de 2022, o sea, la que ya hemos iniciado, en virtual, una institución pública, privada, 5 universidades, semipresencial, 20 universidades públicas, privada, 25 universidades, presencial, 16 universidades públicas y 14 privadas. No definido, 14, 2. Es necesario señalar que aquí y lo digo también con toda sinceridad,
Aquí hay una situación un poco de algunas universidades que teniendo dificultades de tipo de contratación de maestros, de docentes, ellos que hay un poco de resistencia para volver a la presencialidad al 100%, porque eso refiere implementar aulas, eso refiere contratar más número de docentes y racionalizar también el tema del aforo en cada aula, ¿no? Entonces, esa es una invocación que se le ha hecho en la reunión que hemos tenido con los gremios a efectos de que esta situación pues tiene que tener seriedad, porque al amparo de esta pandemia tampoco puede permitirse de que el status quo del 2020 se mantenga, ¿no? O del 2021. Siguiente. Clases presenciales en los centros de educación técnico-productiva, institutos y escuelas de educación superior. Este es el grupo que nosotros directamente administramos, porque ustedes deben saber de que las universidades en base a estatuto tienen una autonomía. Miren, respecto a este tema, a nivel de CETPROS tenemos en forma presencial el 76,7%. A nivel de institutos de educación superior tecnológicos, tenemos presencial 39,24%. A nivel de escuelas de formación artística, 43,75% en presencialidad. A nivel de institutos de educación superior, escuelas de educación superior tecnológica, 40%. Me parece acá el anterior que señalamos son de los pedagógicos. En promedio, 49,76% es el promedio en este grupo, es decir, técnico productivo, pedagógicos, tecnológicos y formación artística. Siguiente. La tercera preocupación son medidas priorizadas en coordinación con el Ministerio de Salud para la prevención y tratamiento de contagio por la viruela del mono en las instituciones educativas a nivel nacional. Siguiente. Lo que se ha iniciado en realidad es trabajar el tema de la publicidad y la comunicación y de información en las instituciones educativas respecto a esta enfermedad. Las medidas priorizadas en coordinación con el Ministerio de Salud para la prevención y el tratamiento de contagios por la viruela del mono. Reunión de la coordinación de asuntos multisectoriales con el MINSA el 11 de agosto en el marco de la Comisión Multisectorial Permanente de Prevención y Control de Enfermedades Zoonóticas. Se ha identificado acciones a implementar como la difusión de mensajes preventivos y de bioseguridad. Sin embargo, a la fecha, desde el Minedo se espera recibir información oficial del MINSA como órgano rector en materia de salud pública y de los protocolos correspondientes a seguirse. Cabe señalar que las acciones de tratamiento pertenecen al MINSA de manera exclusiva. Aquí nosotros la información que hemos recibido y que tenemos el material vamos a decir, las infografías que el Ministerio de Salud ha hecho llegar y que estamos replicando en las direcciones regionales de educación, pero allí está todavía pendiente el tema, por ejemplo, de la discusión respecto a la elección de la vacuna y al tema, quiénes son los estratos de riesgo, porque allí hay cierta resistencia, un poco teniendo en cuenta el estrato de personas con riesgo y que pues ahí tiene que definirse dentro del respeto al grupo que tiene cierto riesgo, pues el nivel de trabajo tendría que darse allí. Nosotros no hemos tenido ningún caso a nivel de estudiantes respecto a este tema de contagio o a este tema de peligro o riesgo que puedan tener respecto a esta situación última presentada respecto a la viruela del mono. Siguiente. Eso es lo que puedo señalar muy rápidamente respecto a lo que hemos venido trabajando. Garantizamos nosotros, estamos en presencialidad y según los cuadros y la explicación sanitaria hecha por el Ministerio de Salud, nosotros no hemos tenido porcentajes altos y graves de contagio en las instituciones educativas, a tal punto que esto ha sido manejable y sigue siendo manejable. Teniendo en cuenta que la última información que se ha tenido del Ministerio de Salud, esta ola, que es una ola muy pequeña, ha llegado a una meseta y está en decrecimiento en las 3 últimas semanas,
Esta situación tiene que seguir manteniéndonos vigilante, pero que muestra ya una tranquilidad respecto al tema que hemos sabido llevar y seguro que ustedes también, con casos aislados que se ha presentado, lo hemos manejado de mejor manera y siempre con el equipo desde el Ministerio de Educación tratando de dar asistencia técnica a las regiones. Personalmente, en mis visitas, en el caso de Arequipa, en el caso de Cusco, en el caso de Huánuco, hemos estado orientando cómo debe ser el tratamiento que debe dar el director de la institución educativa, porque ahí hay la presión de los padres de familia. En realidad la presión de los padres de familia hace que inclusive se rompan los protocolos, porque detectado un caso, los papás hacen cerrar el aula, hacen cerrar el colegio, y lo que estamos informando que esa no debe ser la actuación. El efecto burbuja debe estar en el aula y en el alumno, y aislarlo, y ahora los plazos se han acortado, no es como la primera y segunda ola, son de cinco días. Y es necesario tener presente también que el estrato de niños, de jóvenes, es el menos vulnerable. Es donde se produce menos contagio y donde la situación de seguridad en la aula permite que haya tranquilidad, y eso es lo que estamos logrando como resultado en estos meses que estamos trabajando en las aulas. Eso sería, señor presidente y señores congresistas, mi informe respecto a lo que venimos trabajando. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Si, bueno, colegas congresistas, habiendo culminado el informe de nuestro invitado, se ofrece la palabra a fin de que puedan formular sus preguntas, recordándoles que tienen un espacio de 2 minutos para hacerlo. Sí, presidente. Congresista Muñante. Sí, congresista Muñante, adelante, por favor. ¿Cómo está, presidente? Muchas gracias y a través suyo saludar al señor ministro. Presidente, justamente en razón a lo que comenta el ministro de Salud, perdón, de Educación, envié una carta al ministro de Salud preguntando sobre las razones o el sustento científico que avala sus declaraciones cuando pidió que los padres autoricen a sus hijos a vacunarse, ya que para que no terminen en una cama UCI. Sin embargo, como bien lo refiere el ministro de Educación esta mañana, pues las tasas, las cifras en caso de niños, ¿no? Me refiero a la enfermedad propiamente dicha, que es lo que debe importarnos, más no el contagio, ¿no? Es prácticamente mínimo, ¿no? Las cifras así lo demuestran. Entonces, señor presidente, lamentablemente justamente ese desconocimiento, esa diferenciación en lo que es un contagio y una enfermedad producida por la COVID, es lo que hace tal vez que incluso directores, profesores, sigan perjudicando la educación de nuestros niños, porque cuando se detecta un caso en un colegio, se ha visto, por ejemplo, en la región Loreto, cómo han cerrado instituciones enteras, ¿no? Perjudicando aún más este descalabro ya que se ha hecho a la educación en nuestro país durante todo el tiempo de la pandemia. Entonces, en las filminas, el señor ministro de Educación nos decía cuáles eran los protocolos, y no sé cuál es el motivo para que en caso de que se detecte un caso en una aula, se tenga que suspender toda la aula, cuando de repente podrían fácilmente colocar de repente una brigada que pueda tomar los test, ¿no? En esa aula donde se ha detectado el caso, y de esa manera evitar, mitigar en lo máximo posible la pérdida de clase, ¿no? Porque no se sabe cuánto tiempo dura esa suspensión, podría durar una semana. En el caso del colegio de mi hija, por ejemplo, se detecta un caso y se suspende más de una semana. Entonces, definitivamente eso puede seguir perjudicando, porque la pandemia prácticamente ya se está volviendo un mal endémico, presidente. Están viniendo olas tras olas, pero gracias a Dios ya no es pues como la primera y segunda ola, ¿no es cierto? Entonces, si eso va a seguir siendo política de Estado, entonces vamos a seguir perjudicando a los niños. Quisiera saber hasta cuándo ese protocolo se va a sustentar, y también me gustaría, por favor, saber si es que eso se está empezando a replantear, porque definitivamente sí, nuestros niños vienen a ser los más perjudicados. Y otra cosa, señor presidente, es que el ministro nos comentaba sobre su preocupación, ¿no? por la baja tasa de vacunación en niños. Yo creo que eso no debería ser lo que nos preocupe, presidente, sino más bien las cifras de enfermedad. Si los niños no generan enfermedad por la COVID-19, entonces no debería preocuparnos la baja tasa de vacunación,
a no ser que la política de salud se sustente en la caducidad de las vacunas y no más bien en el impacto que éstas van a generar en los niños. Por eso, presidente, quisiera por favor que se nos aclare ese punto, porque si no hay cifras de enfermedad alta en niños, no debería preocuparnos la tasa de vacunación en ellos. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, colega congresista. Tenga bien responder, señor ministro, por favor. Bien, quiero saludar también al congresista y, bueno, efectivamente el comentario que hace, pero voy a explicar cómo es el protocolo que ya hemos uniformizado. Nosotros hemos tenido hace 4 semanas atrás una reunión con todos los directores regionales y los gerentes responsables y con todos los directores de UGEL. Lo hemos concentrado acá en Lima y justamente hemos invitado al especialista en salud y ahí se ha señalado el protocolo que deben seguir y por eso es que ha ido mejorando el tema, porque nosotros estamos monitoreando desde el ministerio cuando tomamos conocimiento que una institución educativa cierra, al toque nos comunicamos con el director de la institución educativa y orientamos el correcto procedimiento. Entonces, ¿cuál es el protocolo? Se identifica al estudiante, por ejemplo, en un aula, ese estudiante sale, se le aísla. Y el tutor o el profesor de aula es el encargado de mantener vigilancia respecto a algunos signos que puedan presentar algún niño. Y cuando hemos hecho la coordinación con MINSA o salud, MINSA nos dice, no podemos tomarle las pruebas a todos, sino hay que tomar las pruebas al que muestra algún signo. Entonces, si se detecta un niño que tiene algún signo, un resfriado, una tos persistente, ese niño va y se toma la muestra que corresponde. Entonces, ese es el mecanismo que hemos concordado y estamos trabajando. Ahora, en el caso del congresista que dice el salón de su hija se ha suspendido, habría que ver si es que, seguro que la hija del congresista, seguro, yo sospecho que debe estar en una institución privada. Si es en una institución privada, ahí mucho va a depender el tema de qué es lo que plantea el director de la institución educativa. Nosotros en el tema de la institución pública hacemos el seguimiento permanente, pero estamos notando que los privados toman algunas decisiones. Por ejemplo, hay algunos privados que han optado por, pese a que la presencialidad es al 100%, han seguido manteniendo ahí algunos temas de semipresencialidad y se ha abordado. Nosotros tenemos especialistas para ver el tema de educación privada. Entonces, en este caso, lo que hay que hacer es comunicar. Y cuando se comunica, siendo una entidad privada, nosotros vamos a hacer el monitoreo porque a veces no tenemos la información, porque se cierra en el caso de los colegios privados y no tenemos la información que corresponde, ni la comunicación a la UGEL. Entonces, sí, pues tiene razón el congresista cuando dice que ese estrato no desarrolla la enfermedad como se desarrolla en los adultos y en los vulnerables. Y miren, señores congresistas, el sector educación es el sector que ha retornado en educación básica al 100% de la presencialidad. Los colegios, los maestros se han vacunado y están también trabajando al 100% en sus centros de labores. Las UGELs han retornado a los trabajadores al 100%. Yo he instruido y he invocado que vuelvan a la presencialidad porque tienen la seguridad de la vacunación y tiene que exigirse la tarjeta de vacunación. Las DERE igual. En el Ministerio de Educación estamos impulsando y hemos logrado un gran avance ya de presencialidad. Hay algunos casos que sustentan vulnerabilidad, pero que también hemos hablado y justamente en la última reunión del Consejo de Ministros se ha tratado el tema de que hay la necesidad que los sectores vuelvan a la presencialidad, porque si a la educación básica, a los niños, a las UGEL se les exige el retorno a la presencialidad al 100%, ¿por qué los sectores, los diversos sectores, incluido creo el Congreso, la parte administrativa, por qué no retorna a la presencialidad? Tiene que retornar a la presencialidad porque hay que mover toda la situación del movimiento económico que permita pues esta situación de la reactivación. Entonces, hemos planteado desde el sector de educación la revisión del decreto supremo o de la declaratoria de emergencia sanitaria del país que se viene renovando. Y hemos quedado de que el sector salud, a iniciativa de educación, vamos a promover una reunión que debe darse la próxima semana,
porque hay que revisar el tema de esa declaratoria y finalmente dejar lo más mínimamente posible para que la situación de reactivación económica del país también sea efectiva, ¿no? Entonces, yo concuerdo, pero hay el congresista hace un análisis muy sensato, muy racional del tema, pero hay otros congresistas que dicen, señores, ¿por qué no avanzan en el porcentaje de la tercera dosis y la cuarta dosis? Entonces, mi preocupación es que la seguridad incluya también a esos estratos para que el docente no esté preocupado, porque el docente sí puede contagiarse, porque el niño no le va a pasar nada, pero un niño que tiene podría contagiar al docente o al trabajador administrativo. Entonces, consiguiendo de que todos estemos al 90% la vacunación, por eso es mi preocupación, creo que daríamos mayor seguridad en las escuelas y ya no tendríamos ninguna situación de inconveniente ni justificación para el tema de la semipresencialidad o para el tema del aislamiento, la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad, es decir, las enfermedades que pueden tener los trabajadores, los docentes, etcétera, se justifica y se reducen al mínimo con la vacuna. Por eso que es fundamental la vacuna. Entonces, nosotros en temas de seguridad decimos mascarilla, todavía, decimos la situación de higiene, lavado de manos, y el tema de la vacunación, que son importantes para nosotros. Entonces, yo pediría más bien que desde esta comisión pudiese impulsarse también la forma de cómo agilizamos y cómo todos los sectores disciplinadamente y con seguridad volvamos al tema de la presencialidad, ¿no? Presidente, ¿un poquito mañante? Sí, congresista, réplique su pregunta, por favor. Sí, muchas gracias, presidente, y muchas gracias al ministro por sus respuestas. Sí, tengo que precisar que en el colegio de mi hija es un colegio privado, sin embargo también se deja llevar por las normas de MINSA, ¿no? Entonces ellos no toman decisiones unilaterales, sino que lo hacen en base a los parámetros que establece esta institución especializada. Ahora bien, presidente, yo quisiera hacer otra pregunta al señor ministro, aprovechando su presencia en esta importante comisión. Y es justamente con respecto a lo que mencionaba el uso de mascarillas en los niños, ¿no? Bueno, sabemos por la información que se nos brinda que la OMS no recomienda su uso en menores de 5 años ni niños con alguna discapacidad, solo en circunstancias de alta transmisión del virus. Estamos en este momento, sí, habíamos enfrentado un incremento, pero lo correcto, presidente, es que ya estamos en descenso en las tasas de transmisión del virus. Entonces, la pregunta que se le hace, ¿hasta cuándo se va a obligar a los niños a usar las mascarillas, sabiendo que ya existen recomendaciones que incluso recomiendan no utilizarlas, sobre todo por su desarrollo psicosocial, emocional y también cognitivo, ¿no? Los niños pues necesitan expresarse, necesitan manifestar sus sentimientos y sin duda alguna las mascarillas pues no colaboran mucho en ese sentido. También preguntar al ministro sobre qué impactos generará el uso prolongado de las mascarillas en los niños, sobre todo en sus primeras fases de educación temprana, ¿no? El sustento científico que ellos tengan sobre el uso prolongado de estas mascarillas y si es que, en todo caso, si no tiene ahora la información, sí, por favor, me la puede hacer llegar a mi despacho, y también de aprovechar para pedirle si es que se nos permitiría a mí con un especialista en salud pública poder tener una reunión con él para conversar justamente de este tema que nos preocupa, para tratarlo de un punto enteramente científico. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, colega Muñante. Puede responder, señor ministro, por favor. Bien, aquí quiero poner el antecedente. No sé si ustedes recuerdan, fui uno de los más interesados en quebrar el tema del metro de distancia y el tema del aforo. Y permanentemente he estado en Consejo de Ministros insistiendo a tal punto que llegó un momento que tomamos la decisión. Igual estoy en este proceso de la mascarilla, por eso le decía que hay que revisar el tema de la declaratoria de emergencia, porque si flexibilizamos y atendiendo a la situación de la pandemia, de la rebaja, de los contagios,
es necesario ir flexibilizando y el tema del uso. Efectivamente, en niños y en jóvenes este tema no tiene un efecto de control, pero en adultos sí, porque los adultos teniendo enfermedades crónicas es necesario que puedan protegerse, ¿no? Entonces, esto debe revisarse a raíz valga la redundancia, de la revisión de la declaratoria de emergencia y la revisión del decreto supremo respecto a los protocolos. Y en lo que corresponde a nosotros, estamos en esa idea de liberar el tema de las mascarillas, pero que no hacemos público esto para evitar pues la situación de confusión. Tomada la determinación, seguro que vamos a iniciar todo un proceso ya. ¿Cómo es que también nosotros debemos utilizar el tema de las mascarillas? Ahora, estuvimos nosotros en la reunión y aquí recibimos la observación y la implementación, vamos a decir, referido a cuánto nos sirve la mascarilla. Para el caso de los adultos que tienen enfermedades vulnerables es importante el uso permanente, porque eso los protege. Indicaban en el último Consejo de Ministros el doctor Montoya que en el caso de Japón todos usan mascarilla, porque ellos se protegen y el nivel de enfermedad, de otras enfermedades también es menor, ¿no? Entonces, esa es una situación de prevención. Ahora, pues también yo acojo la opinión y la preocupación del congresista. No tengo ningún inconveniente de posibilitar esta reunión. Es más, al término de la reunión voy a hacer la coordinación respectiva y le voy a comunicar para qué fecha podemos nosotros invitar también a los técnicos de salud para ver justamente el análisis del uso de la mascarilla en institución educativa y la situación que permita aportar para lo que se va a revisar, permita tener mayor flexibilidad. No tengo ningún inconveniente respecto a la reunión que está proponiendo el señor congresista. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, colega Muñante. Gracias, ministro, por su respuesta. ¿Algún otro colega congresista que desee hacer alguna consulta, por favor? Bien, señor ministro, la presidencia va a hacer algunas consultas. Justamente una de las preocupaciones, no tanto una preocupación, ¿no?, sino que usted mismo lo ha informado, la cantidad de personal docente que hay a nivel nacional y el porcentaje de avance de vacunación. Y lo que notamos es que justamente las últimas dosis, por ejemplo, en los adultos, la 4ª dosis, en los pediátricos, la 3ª dosis, en los universitarios, justamente también la 4ª dosis, son las que menor porcentaje de avance están teniendo, ¿no? En este porcentaje de los docentes hay 16.24% que representan más o menos un promedio de 22.000 según la cantidad que usted nos ha dado. 16.24% que faltarían vacunar. Son personas que quizás ya no quieren ser vacunados o que nunca han querido ser vacunados. Ha habido alguna coordinación por parte del MINSA y el Ministerio de Educación sobre qué estrategias van a implementar con este personal docente que prácticamente considero yo que no se van a vacunar, y en la primera dosis inclusive han tenido la posibilidad de ser vacunados, y más aún en las segundas, terceras y otras dosis, ¿no? Eso con respecto al personal docente y administrativo que estaría pendiente de vacunación. Lo otro, y que preocupa mucho sobre el tema de salud mental, emocional de nuestros niños. Usted nos acaba de informar que el personal de psicología prácticamente está solo en las UGELAS, más no en las instituciones educativas, que es una brecha importante de recursos humanos en este aspecto de apoyo emocional, psicosocial, psicosocioemocional, de valorar en nuestros niños, ¿no?, de poder dar esa facilidad. Imagínense que a mi hija esté con los síntomas y la aíslen, la saquen de la sala del aula y la aíslen. Ese mismo hecho al niño le crea ya un conflicto emocional. Sin tener un soporte a lo mejor emocional de alguien en ese momento, esperar que venga alguien, te saque una muestra, ya estamos haciendo indirectamente un daño emocional a este niño. Pero sin embargo no tenemos ahí justamente el soporte, ¿no?, de un apoyo profesional,
los docentes están cuidando básicamente al resto de los niños, siguen haciendo las actividades, pero de que me saquen, me aíslen a una niña y que esté sola en un aula esperando que le hagan una prueba, que venga el personal respectivo para que posteriormente vaya a su domicilio, ya estamos haciendo indirectamente también un daño emocional a estos niños, ¿no? ¿Cómo poder lograr también tener psicólogos a nivel nacional? Es una tarea bastante ardua, presupuestaria, brecha de recursos humanos, psicológicos, que también es importante poder tratar de ver la forma de que tanto Ministerio de Salud y Educación puedan ver la forma de priorizar este apoyo o este soporte socioemocional en las diferentes instituciones educativas. Y otra vez, señor ministro, usted el 18 de enero de este año, en su presentación también en la comisión, dio a conocer dos aspectos importantes, ¿no? Que el 70.1% de locales educativos requerían una intervención en infraestructura educativa y un 39% requiere una sustitución total de las instituciones educativas, y que solo 43% de las instituciones educativas tenían conectividad y 21% de estos estudiantes contaban apenas con una computadora para el internet en el hogar o en los diferentes sitios. Hasta la fecha, ¿usted qué acciones han venido implementando en este sector, en el déficit tanto de infraestructura educativa y de servicios básicos en las diferentes instituciones educativas a nivel nacional? Si me podría responder, por favor, señor ministro. Ya, bien. Empezamos por la primera respecto a porcentajes. En educación básica, nosotros con primera dosis tenemos 97,77%, casi 98%. Con 2 dosis, 96,86%. Con 3 dosis, 90,44%. Y con cuarta dosis, que es dosis de refuerzo, que no es el obligatorio, que es refuerzo, que está dependiendo de la edad, pero ahí hay una vacunación que alcanza a nivel docente 27,49%. Es necesario indicar, por ejemplo, en el caso de tercera dosis, cuando vemos este porcentaje, ¿por qué no alcanza el 96 o 97%? Debe haber varias razones ahí. Una de que hay docentes, por ejemplo, en caso de selva, se internan, en caso de zona altoandina, se internan y no bajan a vacunarse, y ellos posiblemente estén radicando. Es más, aquí hay que señalar también con precisión que en zona rural el tema del contagio es cero. Seguro que ha ido usted por la zona rural en Loreto, en el caso de Huánuco, hemos estado por Puerto Inca, que es selva baja también, y la gente no usa mascarilla. Los niños tampoco, he estado en colegios de Codo del Pozuzo, tampoco usan mascarilla. Entonces, allí, por esa situación presentada, es que dejan de vacunarse. Entonces, ahora, nuestro problema radica en zona urbana, donde sí notamos un porcentaje de contagio. Entonces, ahora, ¿qué estamos haciendo? Miren, el caso de algunos docentes que se resisten a vacunar no están entrando a la institución educativa, se les ha aperturado proceso administrativo y incluso ellos han denunciado ante el Poder Judicial, y lo bueno es que el Poder Judicial ha resuelto señalando que no es procedente su denuncia, porque está de por medio el tema del derecho a la educación. O sea, el juez ha analizado y ha dicho, es el derecho a la educación que a la situación individual del derecho a la persona. Y ha desestimado la denuncia, ya tenemos varios casos ya, y eso justamente hemos informado a los directores regionales de UGEL a efectos de que puedan conversar con sus docentes, y la idea es no causarles daño a ellos también, y desde un punto de vista administrativo, pues tengan la posibilidad de reincorporarse. Entonces, estamos trabajando allí, seguro que en algún momento llegaremos a alcanzar el 99%, porque esa es nuestra meta, ¿no? Ahora, respecto al tema de atención, miren, le decía yo que en zona rural el problema no es tanto, ¿no? O sea, no es preocupante. El problema es zona urbana, y en zona urbana los colegios son grandes. Cuando un niño, por ejemplo, se detecta, va a la sala de aislamiento, no es que lo aísla y se cierra. Tenemos nosotros en cada institución educativa, en zona urbana, tenemos los coordinadores, en secundaria tenemos los TOE,
los coordinadores en tutoría y orientación educativa. Ellos son responsables, y ellos no tienen clases, son responsables de atender a los estudiantes. Tenemos los auxiliares y tenemos los tutores. Entonces son ellos los que asumen el apoyo ahí y la comunicación con el MINSA, la comunicación con salud a efectos de que el niño se sea trasladado o venga el médico a atender, ver, diagnosticar, tomar la prueba y recomendar qué es lo que se hace. O vuelve al aula o se aísla en su domicilio. Entonces, así se está trabajando, se suple. En educación hemos aprendido a gestionar las carencias. Nosotros no nos hemos quedado por el hecho de que no hay un psicólogo, no hacer nada. Hemos suplido eso y lo hacemos bien. Por eso es que cuando iniciamos el año escolar, yo hablaba del retorno a la presencialidad con contundencia, porque sabía que existiendo una institución educativa débil, es la comunidad la que ayuda, son los padres de familia, porque hemos sabido. Yo trabajo en educación básica y sé cómo ayudamos y cómo nosotros nos apoyamos para poder, dentro de la comunidad educativa, solucionar el tema. No es que nos quedamos ahí y dejamos que las cosas marchen así y se queden como están, ¿no? Ahora, respecto a lo que nosotros hemos anunciado, el señor Cueto ayer decía que él había visto que en el año del presente gobierno solo se había inaugurado una institución educativa. Dice. Se ha construido y se ha inaugurado una institución educativa. Un congresista le respondió que solo en Reconstrucción por Cambio se han inaugurado 14 y a diciembre tenemos más instituciones que inaugurar. Este sábado inauguramos en Lambayeque una institución educativa. El jueves se ha inaugurado otra institución educativa en Lambayeque. En Tacna yo he ido 4 instituciones educativas que hemos inaugurado. Entonces estamos haciendo el esfuerzo dentro de la debilidad que tenemos en presupuesto. Dos últimas semanas, mediante decreto supremo 178, hemos habilitado a los gobiernos locales para 138 o para 38 instituciones educativas. Con ese decreto supremo hemos transferido presupuesto. En lo que concierne al año 2022, alcanza los 17 millones de transferido para colegios de zona rural. Y en todo lo que va a significar la construcción de esas 38 instituciones educativas, 37 efectivas, son cerca de 50 millones. Entonces, lo que nosotros estamos avanzando, y ahí tenemos ya la firma de los contratos de 75 colegios bicentenario que se van a iniciar, que viene desde el 2020, es todo ese proceso administrativo que hemos logrado destrabar y ya se ha firmado el primer tramo, estamos en segundo tramo, y a diciembre debemos haber firmado los 75 y haber dado también el presupuesto respecto al avance en construcción. Entonces, lo que estamos haciendo es esfuerzos enormes. Yo soy sincero, el tema, por ejemplo, de PRONIET a mí me molesta porque no podemos avanzar rápidamente, aun cuando ahora hemos mejorado en estas 3 últimas semanas con el nuevo director, pero el tema es que ahí hay una situación de siempre, ¿no? Es decir, hay una planta que se ha convertido en los CAS permanente y que nosotros no podemos mover, y con ese personal estamos trabajando. ¿Cuánto nos gustaría refrescar esas áreas? Pero no podemos porque no tenemos personal adicional, pero hemos conversado, dialogado y le hemos dicho que en diciembre evaluamos el trabajo de ellos y en función de ellos nosotros como educación, siendo un programa, opinaremos respecto a si prosigue o no se prosigue con esa forma, porque la otra es de que lo asuma el Ministerio de Vivienda el tema de la construcción de infraestructura educativa. Para nosotros abocarnos al tema estrictamente pedagógico, porque yo gran parte de mi tiempo la dedico en estar solucionando los problemas de infraestructura. Estamos armando una segunda cartera que debe salir en los próximos días y, por ejemplo, hemos logrado que la inversión privada por obras por impuestos pueda construir los COAR Centro, Pasco, Huancavelica y Cusco ya están en situación de licitación. Hemos puesto la primera piedra para obras por impuestos con SAU del Perú en Tacna. El 27 de septiembre con la construcción de Moquegua. Luego viene Abancay, Apurímac. Y el sábado 27 se está poniendo la primera piedra de un instituto superior tecnológico en Cajamarca, en Jaén.
Entonces, también obras por impuestos. Entonces, lo que estamos haciendo es dinamizar el tema a efectos de que no solo estemos esperanzados en el presupuesto que nos han cedido, que es mínimo, sino también en ver cómo otras formas, obras por impuestos, asociaciones público-privadas, podemos hacer más infraestructura. Estamos en esa preocupación también, señor congresista, y la otra actividad que estamos planteando, y que esa va a ser tarea de 2023, es realizar el censo de infraestructura educativa. Hay información que tiene que actualizarse, hay información que tiene que conocerse, y nosotros estamos programando en el presupuesto la realización de un censo que no ha habido. El 2014 se ha hecho un censo con una consultora en el Ministerio de Educación. Ese censo no se ha terminado, se alcanzó el 80%, por eso es que esa es una información referencial que se tiene. Pero lo que queremos ahora es hacer un censo al 100%, identificar la institución educativa. Entonces ahí tendremos información que nos permita plantear un plan de infraestructura, un plan nacional de infraestructura educativa atendiendo esas prioridades. Y la información ahí es importante, por eso que en las actividades que estamos planteando 2023 está el censo de infraestructura educativa. Muchas gracias, señor ministro, por absolver las preguntas. Si algún otro colega congresista desea hacer alguna consulta. Bien, señores congresistas, finalizada la absolución de las preguntas, agradecemos la importante participación de nuestro invitado, el señor Rosendo Leoncio Serna Román, ministro de Educación, a quien le manifestamos el reconocimiento de parte de la Comisión Especial por acudir a nuestra invitación para abordar los temas en el marco de la emergencia nacional por la pandemia COVID-19. Muchas gracias, señor ministro. Muchas gracias y agradecido y a su disposición cuando ustedes crean conveniente. Muchas gracias. Señora secretaria técnica, brindar las facilidades a nuestro invitado para que se pueda retirar de la plataforma cuando desee. Sí, señor presidente. Bien, señores congresistas, vamos a pasar al segundo punto, que es la presentación de la propuesta de actualización del plan de trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento y Gestión de Riesgos y Desastres COVID-19, periodo 2022-2026. Tal como se ha señalado anteriormente, colegas congresistas, se ha remitido a sus correos la propuesta de actualización del plan de trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento a Emergencias y Gestión de Riesgos y Desastres COVID-19 para el periodo 2022-2026 para su respectiva revisión, por lo que solicito a la señora secretaria técnica proceda con la lectura de los objetivos generales. Sí, señor presidente. Se procede a la lectura de los objetivos generales de la propuesta de actualización del plan de trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento, Emergencias y Gestión de Riesgo de Desastres COVID-19, periodo 2022-2026. 1. Fiscalizar el desarrollo de políticas sectoriales y multisectoriales para el cumplimiento de las medidas sanitarias y la vigilancia epidemiológica como acción fundamental para fortalecer la lucha contra la COVID-19 en los diferentes niveles de gobierno. Segundo, realizar investigaciones objetivas, eficientes y eficaces de los asuntos de interés público, así como el seguimiento al uso adecuado de los recursos públicos, aplicando correctamente la normativa vigente. 3. Priorizar de manera efectiva y permanente la labor del control político y de fiscalización a las acciones y o medidas dictadas por el Poder Ejecutivo, la prevención y control de la emergencia sanitaria por la COVID-19 y el monitoreo a las emergencias declaradas y la prevención de desastres en el territorio nacional. Cuarto, formular recomendaciones a las entidades competentes en la prevención y control de la emergencia sanitaria por la COVID-19, el monitoreo a las emergencias declaradas y la prevención de desastres en el territorio nacional, orientadas a corregir y mejorar la gestión gubernamental en estricto cumplimiento a las atribuciones del Congreso de la República. Quinto,
poner en conocimiento de la Presidencia del Congreso de la República, el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público, la Contraloría General de la República, el Sistema de Defensa Jurídica del Estado y de las demás instituciones vinculadas en la prevención y control de la emergencia sanitaria por la COVID-19. Además, el monitoreo a las emergencias declaradas y la prevención de desastres en el territorio nacional, los informes de fiscalización, control política y o visitas inopinadas realizadas por la Comisión Especial. He concluido, señor presidente, en relación a los objetivos generales. Gracias, señora secretaria técnica. Colegas congresistas, hemos escuchado la lectura de los objetivos generales de la propuesta del plan de trabajo de la Comisión Especial para el periodo 2022-2026. Por ello, cedo el uso de la palabra a fin de que presenten sus observaciones y o recomendaciones pertinentes de ser el caso. Presidente, congresista Muñante. ¿Y cuál es? Sí, presidente, yo quisiera, por favor, que se agregue a los objetivos generales un punto más que debería ser velar por el irrestricto respeto de los derechos fundamentales en la adopción de las medidas sanitarias correspondientes, ¿no? Poniendo bajo análisis los sustentos científicos que las justifiquen. Muy bien, colega, se está tomando en cuenta su pedido para ser incluido en los objetivos generales. Muy amable, presidente, gracias. Y con cargo a redacción. Habiendo escuchado sus comentarios, solicito la aprobación de la propuesta del plan de trabajo de la Comisión Especial con el compromiso de incluir los aportes realizados, en este caso por el colega congresista Alejandro Muñante. Si no hay oposición, se dará por aprobada. No habiendo oposición, ha sido aprobada por unanimidad la propuesta de actualización del plan de trabajo de la Comisión Especial de Seguimiento de Emergencias y Gestión de Riesgos y Desastres COVID-19 para el periodo 2022-2026, debiendo agregarse los aportes ya indicados. Vamos a proceder al cierre de la sesión. Señores congresistas, finalmente solicito la aprobación del acta de la presente sesión con dispensa de su lectura a efectos de implementar los acuerdos adoptados. Si no hay oposición, se dará por aprobada. No habiendo oposición, ha sido aprobada por unanimidad. Señores congresistas, agradeciéndoles su presencia y siendo las 9 de la mañana con 16 minutos del día viernes 19 de agosto de 2022, se levanta la sesión haciéndoles presente que la transcripción de la sesión elaborada por el área de transcripciones, así como el audio y video de dominio del Congreso, son parte integrante del acta. Muy buenos días, colegas congresistas.